Vamos a hacer lectura de nuestro pasaje de hoy, que es Isaías 47, del 1 hasta el 15. Por favor, si uno de ustedes nos quiere leer la versión Reina Valera, vamos a mirar también un poco la versión Dios habla hoy y a compartir todo lo que podemos aprender aquí en la palabra del Señor. Isaías 47, 1 al 15. Si alguien quiere leer, por favor. ¿Quién quiere leer, por favor, el pasaje? Juicio sobre Babilonia. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos en su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Palabra de Dios. Gracias, Dios. Dios te bendiga. Bien, este pasaje es un pasaje muy importante. Obviamente todos lo son en la palabra de Dios, pero hay pasajes que marcan grandes acontecimientos históricos o grandes principios en la escritura. En el caso de este capítulo 47 de Isaías, es un capítulo que establece, ya por tercera vez en el libro, el juicio sobre Babilonia. En los capítulos 13 y 14 se mencionó por primera vez, ahí en Isaías, que Babilonia caería. Más adelante, en el capítulo 21, también se tocó el tema. Y ahora aquí, por tercera vez, repito, en el capítulo 47. Es impactante. Babilonia en la historia se le ve como el prototipo del poder del mal, como el prototipo del poder de naciones paganas, el prototipo del poder de los pueblos que se ha levantado sin Dios, desconociendo a Dios y creyendo que ese poder económico, ese poder militar, ese poder que han desarrollado los grandes imperios y las naciones a través del tiempo, sería inconmovible, sería para siempre.
El poder de Babilonia era algo impresionante y nadie se podía imaginar en su tiempo de gloria que algún día podría caer. Y fue lo que sus reyes y gobernantes y el pueblo de Babilonia pensó, que nunca y que sería para siempre. Sin embargo, justamente en la época de Babilonia, quiero que recordemos en el libro del profeta Daniel, el Señor anunció proféticamente a través de esa imagen de la estatua de cabeza de oro y luego la parte que seguía de plata y así respectivamente, diferentes materiales, diferentes metales que iban de la cabeza hacia los pies, disminuyendo digamos, la calidad, desde el oro hasta el hierro con barro en los pies, eh, representando, y la profecía es una profecía que es prácticamente un resumen, un panorama de toda la historia, en este sueño que le dio el Señor al profeta Daniel en el tiempo de Babilonia, que iban a ir apareciendo grandes imperios. El primero, Babilonia, era la cabeza de oro. Luego vendría el imperio medo-persa. Luego vendría el imperio griego. Después el imperio romano, ya con el hierro en las piernas, en los muslos. Y vendrá al final de los tiempos, según la profecía bíblica, ese imperio del anticristo, que va a ser de hierro mezclado con barro hasta los pies, eh, que es hierro porque es la reaparición de Roma, del imperio de Roma, pero es mezclado con barro porque va a ser la alianza y coalición de naciones que van a estar bajo el poder del anticristo. Es impactante, es impresionante y es a la vez hermoso ver ese panorama, como el Señor con una sola imagen y de manera tan gráfica, tan visual, muestra esto, la historia desde Babilonia hasta el final de los tiempos y lo que iba a ir ocurriendo precisamente al levantarse grandes poderes, grandes imperios, que cada uno en su tiempo iba a aparecer como indestructible, pero que unos de los otros fueron cayendo de la misma manera y que al final de los tiempos el gran imperio del anticristo igual caerá para que se establezca el reino del Mesías, del Señor Jesús. Recordemos que esa estatua al final del sueño, de la visión, con Daniel, una piedra no cortada por mano de hombre la golpea y la destruye. Y esa piedra es el Señor Jesucristo, que al final de los tiempos va a establecer su reino. Y lo más impactante de esto es cómo se ha ido cumpliendo. Babilonia efectivamente cayó, como aquí lo anticipa. Los medos y los persas llegaron y los invadieron y los vencieron y cayó la ciudad y el imperio que supuestamente era invencible. Igualmente los medos y persas luego cayeron con los griegos y los griegos con los romanos. Roma fue un imperio de 1000 años y sin embargo igual también cayó. Así que esto es una tremenda lección. Hay una máxima que hemos leído o escuchado que dice que quienes no o quien no aprenda de la historia estará condenado a repetirla. Y es lo que le ha ocurrido a la humanidad y a los pueblos y al ser humano con tanta inteligencia y conocimiento, que una tras otra vez, por no aprender de la historia, la ha repetido. La misma historia, el mismo ciclo, poderes que se van levantando, naciones que van surgiendo, que tienen desarrollo de conocimiento, de tecnología, de poder militar, para simplemente luego empezar el ciclo descendente, que su propia corrupción, su propia maldad, como se ve aquí en el pasaje, en el caso de Babilonia, ha sido igual con todos los imperios. Viene una decadencia, viene una descomposición, donde se llega a los límites más bajos de inmoralidad y de decadencia, para luego ser destruidos también militarmente y que aparezca otro imperio. Entonces es un poquito este cuadro que se ve aquí, ¿verdad? El pasaje nos muestra la inminente caída de Babilonia y eso tenía un sentido esperanzador para el pueblo del Señor, porque recordemos que el reino de Judá había caído bajo el dominio de Babilonia. Antes, mucho antes de eso, el reino del norte de Israel había caído bajo los asirios. Y el hecho de que algún día Babilonia caiga, le decía al pueblo de Dios que no sería para siempre, ese poder que no sería para siempre, esa maldad, ese dominio de los babilonios sobre ellos. Entonces, es muy impactante esto realmente y tenemos que aprender de la lección. Viendo el pasaje versículo a versículo, vemos un lenguaje poético, un lenguaje simbólico. Aquí en la versión Dios habla hoy, le dice Señora Babilonia, baja, joven Babilonia, todavía sin marido, y siéntate en el polvo, baja de tu trono, joven Caldea. Estaba viendo al estudiar que la palabra o la expresión baja o desciende aquí, o se postró, tiene el sentido de como cuando se le llama a un perro, y se le domina, se le pone un bozal, como cuando un perro, por más
bravo, por más fiero que sea, se le pone un bozal y ya está dominado, ya toda su fuerza y todo su peligro se le domina. O parecido cuando se le pone a un caballo el freno y toda esa fuerza indomable del caballo y toda esa capacidad que tiene, pues se le domina de la manera más sencilla al ponerle bozal. Y es lo que Dios ha hecho con el poder de la maldad, con el poder del ser humano, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aún así la humanidad muchas veces no aprende, ¿verdad? Le dice, siéntate en el suelo, ya no volverán a llamarte tierna y delicada, toma la piedra de moler y muele la harina. En el versículo 2, en la versión de Dios hablado, y repito, quítate el velo, recógete las faldas, desnúdate las piernas, pasa a pie por los ríos, que se te vea el cuerpo desnudo, sí, que quede tu sexo al descubierto, voy a vengarme y nadie podrá impedirlo con sus ruegos. Babilonia, hijos de Dios, fue el instrumento para Dios traer juicio a las naciones, incluido el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Y eso ha ocurrido, según la palabra de Dios, el Señor utiliza algunos medios para traer juicio. Uno de ellos es la guerra, que en la palabra de Dios se le ve la figura como la espada. Cuando Él dice traeré espada, vendrá espada, es la guerra. Otro de ellos son las plagas, que han venido también a través de la historia. Y otro de ellos es el hambre, que es la crisis económica. Y esas tres cosas, crisis económica, plagas y guerra, violencia, han venido una y otra vez sobre los pueblos y lo vemos hoy en día. Esto nos tiene que dar una lección. Como dije antes, insisto, si no aprendemos de la historia, estaremos condenados a repetirla. El mundo moderno, el hombre moderno, hoy en día vemos tanto poderío, más que nunca. En los últimos 60, 70 años, la tecnología de la humanidad ha avanzado más que el resto de la historia. Cuando cogemos toda la historia de la humanidad y sumamos todo el desarrollo y avance tecnológico de la humanidad, no se puede comparar con el que ha habido los últimos 60, 70 años. Y eso estaba también escrito en la palabra del Señor. Las ciencias aumentarán. Entonces estamos llegando a la cima una vez más en este ciclo de los pueblos, de desarrollo, de poderío, de la humanidad y llena de altivez y de soberbia. Lo que caracteriza a Babilonia es la altivez, la soberbia, así como la maldad y el ocultismo. En Babilonia la palabra proviene de la Torre de Babel, y es ahí justo se desarrolló, y en su cultura y en la ciencia de los babilonios mantuvieron todos estos recuerdos e imágenes de la Torre de Babel. Y el poderío se basó en los caldeos, que eran agoreros, hechiceros. Ellos eran astrólogos y tenían mucho conocimiento, y con todas esas ciencias ocultas fue la base de su desarrollo y progreso. Y parecía que no había quien pudiera detenerlo, pero siempre el ser humano se olvida de su hacedor y de quién está por encima de todo eso, y puede controlar, así como a una fiera se le puede domar. Dios siempre lo ha hecho una y otra vez, detener y frenar toda esa maldad y todo ese poder. El versículo 4 dice: nuestro Redentor, el Dios Santo de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, dice, wow, cuando Él habla, cuando Él se levanta, cuando Él dice, a ver, puedes tener todo el poder que quieras, traigámoslo a un plano personal. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos, la arrogancia, la altivez, el poder, cuando estamos arriba? El ser humano tiende a olvidarse de su creador, tiende a olvidarse aún de sus propios orígenes, y se llena de arrogancia y de altivez y piensa que la prosperidad, el éxito será para siempre, solo para entonces caer estrepitosamente por su propia arrogancia y orgullo. Dios aquí le habla a esa poderosa Babilonia. Repito el versículo 4, nuestro Hacedor, el Dios Santo de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, dice: siéntate en silencio, joven Caldea, métete en la oscuridad, porque ya no volverán a llamarte Reina de las Naciones, así se le llamaba. Cuando estuve enojado con mi pueblo, entregué mi propia nación a la deshonra y los dejé caer en tu poder. Babilonia nunca entendió que si ellos pudieron dominar al pueblo de Dios, no fue por su poder, no fue por su grandeza, sino porque Dios se los permitió, así de sencillo. Si Él no se los hubiera permitido, nunca hubieran podido dominar al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no lo hubiera dejado a Él, no le hubiera dado la espalda de una manera terca y persistente por generaciones, nunca hubieran caído bajo su poder. Y entonces, como siempre repito, las personas y los pueblos, cuando estamos arriba, se nos olvida, y la misma arrogancia lleva a la caída. Entonces, esto es para que lo tomemos hoy para nosotros. Podemos aprender algo de una
nación, de un imperio que existió hace tantos miles de años. Podemos aprender algo, nos tiene algún mensaje hoy para nosotros, lo que queda de ese imperio poderoso, que son ruinas, literalmente ruinas. Todo lo que ese sector de Babilonia es lo que hoy en día es Irak, que aún hoy por hoy vemos lo que ha pasado con Irak, y una vez más, hasta topar fondo. Hay un mensaje para nosotros, creo que es un mensaje elocuente, creo que es un mensaje que a grito nos dice una vez más, no te puedes olvidar de Dios, no le puedes dar la espalda, sobre todo cuando estés en prosperidad y en bendición y en gloria, humíllate ante el Señor y no olvides que todo lo que tienes y eres es por Él y no te apartes de Él. Y no podemos levantar nuestra vida, no podemos levantar nuestra familia o una nación sobre la base de la maldad, sobre la base de lo oculto. El versículo 10 dice, tú te sentías segura en tu maldad, así se sentía Babilonia. Y hoy en día vemos que lamentablemente la mayoría de las personas y compañías aún que hacen dinero, que tienen éxito, lo hacen en la base de la maldad. Lastimosamente, hoy por hoy la mayoría, la gran mayoría, hay algunas personas y compañías, instituciones que logran el éxito por medios lícitos, pero lamentablemente lo que vemos cada vez más es que es con base en la corrupción, con base en el engaño, en el soborno, y cómo inclusive hoy por hoy presidentes de compañías poderosísimas y aún gobernantes, lamentablemente hemos tenido que verlo aquí en Colombia y en muchas de las naciones alrededor, han tenido los gobernantes su brujo de cabecera, su hechicero de cabecera, hemos visto presidentes consagrándose por chamanes, y aquí está elocuente, los lugares donde ha sido pues el foco de todo esto, santería, brujería, hechicería, hablemos de Venezuela, hablemos de Cuba mismo, y Haití, y países así, y cómo han ido cayendo de una manera terrible, porque cuando se levanta, repito, una persona o nación sobre la base de la maldad, su caída vendrá tarde o temprano, si es que no hay un arrepentimiento hacia el Señor. Entonces, esto, hijos de Dios, creo que es una lección muy clara, muy contundente para nosotros y les animo a que tomemos lección y a que podamos realmente aprender de la experiencia de Babilonia y de este mensaje que hoy nos da para nuestra vida. Muy bien, eso entonces, aplicarlo, tomar la decisión de volvernos a Dios y de humillarnos, guardarnos de la altivez, dice la palabra de Dios. Después de la altivez viene la caída y Dios atrae así al humilde y aborrece y mira de lejos al altivo. Guardémonos de la altivez y de dar la espalda a nuestro Dios.